Hablemos a las 12 por T13 en vivo, política y actualidad en nuestro programa todos los días. No le pregunté a Gonzalo Miller cómo lo tengo que presentar. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. Hasta ahora, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad de Desarrollo. ¿Ves? Se presenta solo, Gonzalo Miller. Ya está, lleva tantos años en los medios de comunicación, pese a su juventud, que realmente ya es un experto en este asunto. Bienvenido a Hablemos a las 12. Muchas gracias, Iván, por la invitación. Está interesante. Sí, está todo moviéndose, ¿no? Yo encuentro que lo más, no sé si sorprendente, pero lo que va a incidir más es el tema de las dos listas parlamentarias en el oficialismo. ¿Lo ves como una cosa definitiva o hay que estar atento hasta el sábado? No apuremos. Recordemos que estaban sentados negociando y lo que sabemos es que algunos se pararon. ¿Hasta dónde llega ese que se pararon? Ahora firmaron declaración y todo. Sí, pero lo que está claro es que era algo que se venía a venir, ¿no? Sí, sí, la lista única, que tiene todo el sentido político, ¿no? En términos de maximizar, diría alguien más técnicamente, el control de la oferta, ¿no? O sea, es decir, entre menos candidatos, de alguna manera los partidos controlan la posibilidad de que una persona, su voto sea más útil o menos útil en términos de la elegibilidad de los candidatos. Y eso vale para cualquiera, digamos. Para cualquiera. Son reglas que son iguales para todos. Si tú vas en una lista única de tu sector, obviamente que maximiza la posibilidad de obtener mayor cantidad de escaños con los mismos votos, ¿no? Y por eso la amenaza de una lista que se abra, obviamente que hace daño. Hay que tener cuidado porque algunos dijeron, no, que son partidos muy pequeños. Era evidente que en una lista única había que hacer esfuerzo, iba a haber sacrificio, había 9 partidos en la izquierda que estaban buscándolo, tenían un gran premio por delante. Estamos hablando que aproximadamente 16 diputados más de los que tiene hoy día el oficialismo. O sea, había para repartir en la mesa, ¿no? Con 16 más es mayoría. No, 16 en la Cámara. Con una lista única de izquierda estaba rozando eso. Ese era el objetivo. Rozando la mayoría, ¿no? Ya. Ese era el objetivo, ¿no? Y finalmente, bueno, tiene que venir la campaña y la elección, pero desde la lógica de la ingeniería electoral, ese era el objetivo y este era el diseño para lograr ese objetivo. Cuando se abre una segunda lista, uno tiene que cometer el error de minimizarla en términos de decirle, no, mira, se salió 2 partidos que en realidad son pequeños dentro del espectro. Tienen, ¿no? 4 diputados en total. 4 diputados en total. Sí. ¿Por qué? Porque lo que hemos aprendido en los procesos de fragmentación es de que gran parte de los procesos de fragmentación están influidos en que hoy día, si tú querías ser candidato de izquierda, había una sola puerta para ir a golpear. O sea, si en esa lista no te incluían, tú estabas quedando fuera. Claro. Un ejemplo, Jorge Chap en Valparaíso. Ya. Que lo tenían vetado, semi-vetado, y al final dijeron, no lo vamos a vetar, pero lo estaban llevando de diputado, no lo estaban llevando de senador, que era la pretensión original. Que él tenía, ¿no? Pero resulta que habiendo 2 listas, una persona, por ejemplo, como Jorge Chap, que fue alcalde de Valparaíso, no tiene un partido que lo respalde muy fuerte, pero tiene el apoyo popular. Puede tener una pretensión legítima en ese sentido. Absoluto, ¿no? Claro. Puede ser competitivo, entonces. Claro. Y él puede ocupar la lista del Frente Regionalista Verde Social sin necesariamente significar que ese es su techo, ¿no? Él puede tener un techo muy distinto. Un apoyo muy distinto y ser una verdadera alternativa para los electores. ¿Qué es lo que se buscaba evitar con la lista única? Y ahí puede pasar, por ejemplo, para seguir en el ejemplo, puede pasar que gane Jorge Chap y que en un cierto sentido le quite el cupo a la lista oficialista, o puede pasar que tenga una cantidad de votos apreciable e impide el triunfo de otra candidatura de izquierda también. Puede pasar eso, ¿no? Sí, hay que ver cuánto, la entidad electoral de cada lista, ¿no? Porque puede ser que Jorge Chap salga elegido él y de alguna manera deje solo con un senador a la lista oficialista, o le quite la posibilidad, por ejemplo, de dar la pelea por el tercer senador. Hoy día la izquierda tiene 3 senadores en esa región, y quizá en 2 listas pierde esa opción y quedaría solo con 2. Todo eso puede pasar, se pierde el control. Eso hasta ahora lo que podemos saber, se pierde el control, claro. Porque antes hubieras tenido una posibilidad más cierta. Claro. Todo esto se va a saber el 16 de noviembre, ¿no? Así es, pero el control de la oferta, que significa la lista única, te lleva a esas conclusiones. Ahora, era evidente que acercándonos al lunes, que es la fecha límite, ¿no?, se iban a sincerar las posiciones. Por ejemplo, ya los partidos más pequeños estaban notificados de que sus pretensiones no se iban a cumplir. En términos de cupos de candidatos. En términos de la cantidad de cupos y los lugares donde, porque aquí hay 2 cosas. El lugar donde te van a dar el cupo y la cantidad de cupos, ¿no? Son las 2 cosas. No se van a cumplir y por lo tanto decidieron tirar el mantel, como se dice en la negociación. Yo creo que todavía están en la negociación, pero y en una posición distinta, de alguna manera decir, oiga, pateamos la mesa. Ya. No, vamos a ir por una lista única y afírmense para ver. Ahora cuantifiquen el daño, lo que eso significa. Ese es su argumento para seguir negociando. Ahora, la negociación está dura porque las declaraciones de hoy en la mañana son como, oye, pucha, qué lástima, no se logró, pero bueno, que les vaya bien. Sí, pero es algo que está en desarrollo, creo yo. Está en desarrollo, ya. Porque la democracia cristiana, a la cual se le habían prometido 22 cupos
¿no? Que es bastante más de lo que tiene hoy día. Recordemos que la democracia cristiana vivió un desangre, como muchos otros partidos. Hoy día tiene, me parece, 4 parlamentarios, 4 diputados. Eligió bastante más. 4 diputados, sí. Claro. Pero los perdió hacia demócratas, hacia amarillo, hacia distintas fuerzas. Claro, tenía una bancada de 8, o sea, una bancada importante. Y resulta que con esos 4 diputados, la democracia cristiana estaba pidiendo 22 cupos. O sea, muy por sobre. Yo creo que también en algún minuto se va a sincerar. ¿Por qué no se paró la democracia cristiana a la mesa? Pues dijo, bueno, si se va en la Acción Humanista y se va al Frente Regionalista, puede ser de que haya más cupos. Hay más cupos. Hay más cupos, porque por hay muy más poco, sopa para repartir. Por muy poco que le hayan dado, algo había para ellos, ¿no? Ya. Y poder recibir eso, ¿no? Pero, de nuevo, es el cupo y el lugar. Si no se cumple, yo creo que la democracia cristiana se puede ver tentada de irse a esta segunda lista. ¿Cuál es el gran problema de la democracia cristiana? No tenía con quién juntarse para armar otra lista. No había socios para eso. Y hoy día pareciera ser de que hay al menos 2 que están disponibles para hacerlo. Por eso Jaime Muleo hoy día en la mañana dice, me han llamado a la democracia cristiana para ver si se pueden unir. Bueno, empieza a ejercer esa presión, claro, ¿no? Decirle que presión. este descuelgue podría ser mayor. Otro ejemplo, en el Maule, ¿no? Volvemos a los senadores. ¿Ya? Jaime Naranjo. Ya. Por la vía del control de la oferta, nuevamente, se había hecho, va Paulina Boganovich, Jaime Naranjo, independiente, Partido Socialista, no va a candidato a senador. Jaime Naranjo hasta hace poquito era del Partido Socialista, pero están así de enfrentados con Paulina Boganovich. Y están enfrentados porque hay un solo asiento ahí para el Partido Socialista y los dos estaban interesados. Pensó competir en algún minuto por la democracia cristiana. Hoy día se le da una oportunidad a Jaime Naranjo. Con esta lista alternativa, esta lista oficialista P. Claro, puede competir, por eso digo. Entonces uno diría, oye, en el Maule, ¿el Frente Regionalista Verde tiene fuerza? No, históricamente no. Tampoco la tiene la Acción Humanista, pero Jaime Naranjo sí. Al igual que Char, tiene una fuerza. Entonces, vamos a tener que esperar el 19-20 y mirar esa lista en detalle. ¿Cuántos descolgados se sumaron a esa segunda lista? Y eso es lo que debe estar evaluando hoy día. No tanto los que se pararon de la mesa, sino cuántos se pueden llegar a parar de la mesa, ¿no? De aquí al próximo, al sábado, que es cuando se firman los pactos, y al lunes cuando se firman las candidaturas. El lunes finalmente cuando se presentan. Por eso dices tú el 19 y 20 tenemos que mirar porque... Con detalle, ¿cómo quedó esa plantilla? Si finalmente se logró una sola lista o no. Porque mirado desde lejos dice, claro, el 80% de los votos de la izquierda está quedando en la lista oficialista, incluso diría un poco más del 80% de los votos, ¿ya? Se podría acercar al 85, 88. Solo un 10, 12, 14, 15%, hasta un 20% en el mejor de los casos podría irse a la lista de los descolgados. ¿Ya? Igual es un buen ejercicio, o sea, en estos 80-20, para el oficialismo podría decir, bueno, no logramos todo, pero logramos una gran concentración de los votos en una lista. Hay una lista que va a estar muy por encima de la otra y quizás están dispuestos a pagar los costos, ¿no? Los costos que significa tener una lista paralela. Y entonces, Gonzalo, está por verse si es una buena noticia para la oposición, digamos. Porque la oposición igual ayer yo creo que algunos respiraron aliviados. Sí, lo que pasa es que, hemos escuchado hoy día en la mañana gente que decía, bueno, esto es una señal de ingobernabilidad. Bueno, el oficialismo puede terminar con 2 listas, en la oposición hay 3. O sea, si es una señal por lo menos de ingobernabilidad, por eso hay que tener cuidado con los argumentos y sobre todo con los adjetivos, ¿no? Lo hemos conversado tantas veces, ¿no? Nuestro sistema político está profundamente golpeado por la fragmentación, la polarización. No hemos hecho ningún cambio en el sistema político. Y por lo tanto la polarización está ahí y la fragmentación también. Todos los incentivos están puestos a eso. Entonces no nos sorprenda tanto de que este ejercicio que se trató de hacer, de tratar de alguna manera por la vía de los hechos, no de la institucionalidad, no del cambio legislativo, no por la vía de los hechos, corregir la fragmentación no resulte, al menos no al 100% de lo que estaban buscando cada una de las listas. Porque estructuralmente los incentivos están puestos en otro lugar. Absolutamente. Digamos. A tener muchos candidatos para tener un caudal de votos que te permita sobrevivir como partido, por ejemplo. Ese es un incentivo que es muy evidente. Ahora, a propósito de eso y de ingobernabilidad, le preguntaron ayer a José Antonio Kast por ingobernabilidad. Su respuesta nunca sugirió que iba a gobernar por decreto, pero mucha gente no usó la palabra, ¿no? No, de hecho no usó la palabra gobernar por decreto, la frase de gobernar por decreto no la usó, pero se entendió que insinuaba una manera de gobernar que podía pasar por el costado del Congreso sin necesidad de leyes. De hecho, eso lo dijo claramente, hay cosas que se pueden hacer sin leyes. ¿Y qué te parece todo el incidente? Mira, la mejor manera de evaluarlo es por las consecuencias, ¿no? O sea, independiente, uno dice que todo emisor de un mensaje dice, no, yo lo dije en tal sentido, pero si la reacción de la audiencia es la contraria, dice, bueno, algún error hay. El propio José Antonio Kast salió a corregir realmente sus dichos, nunca habló de decreto, es verdad, nunca habló de saltarse el Congreso, como tituló alguien por ahí, es verdad, pero
la frase venía con una carga, además, en algo que al sector que él representa siempre se le estaba mirando, cuestionando en ese sentido, ¿no? ¿Qué tanta convicción democrática hay? ¿Qué tanto retroceso autoritario? ¿Qué tanto, en función de la seguridad, están dispuestos a transar una esta tecla libertad? sensible. Claro, no cae en el aire. Había un terreno abonado y él da un giro en su frase que quizá generó confusión, y en la confusión se transformó en un error, digamos. Claro, cuando dice nosotros estamos haciendo la revisión de todas las potestades administrativas que tiene el Estado. Claro. Porque potestad administrativa, bueno, ahí están, los decretos son una potestad y eso administrativa. es válido para todos los gobiernos, ¿no? O sea, y algunos dicen, mira, es que un guiño a lo Milei. Sí, pero recordemos, Milei ha utilizado el Congreso para pasar su ley. De hecho, la ley más importante, la Omnibus. La ley Omnibus, claro. Es un claro ejemplo de un presidente que, más allá de lo que uno mira con la grandilocuencia, a veces la excesiva efusividad de Milei, ¿no? A veces incluso más, la violencia verbal que utiliza al referirse a sus opositores, él pasó por el Congreso, ¿no? Y su ley tuvo que irla modificando y construyendo mayoría. O sea, yo creo que... De hecho, está muy interesado en la elección de ahora, de claro, septiembre y octubre, precisamente. Entonces, porque necesita votos en... Yo creo que José Antonio Kast, no solo hoy día, sino que en los próximos días va a ir aclarando sus dichos, va a ir fijando una posición distinta y de alguna manera esperemos que sea solamente una mala frase y no una posición respecto de considerar al Congreso como algo no tan importante. Paula Daza hoy en la mañana, no sé dónde lo dijo, así por eso no lo digo, pero decía algo así como... que efectivamente hay cosas que se pueden hacer sin necesidad de leyes, digamos, que es una cosa bastante obvia. Otra cosa es cómo se interpreta, en particular por quien lo dice. ¿De alguna manera favorece a Matei esta coyuntura? Mira, es difícil saber a quién favorece los errores, ¿no? Está claro quién perjudica. No. Y lo han vivido todos, ¿no? Frases desafortunadas, errores. Yo creo que esta es una elección. Si podemos salir un segundo de la coyuntura, porque vengo a hacer clase en la universidad, entonces vengo con eso en la cabeza. Y siempre cuando uno elabora un diagnóstico respecto de una realidad, ¿no? Tiene que observar primero esa realidad. Después podrá elucubrar, digamos, qué consecuencias trae una u otra acción. Yo creo que cuando uno mira el electorado chileno, tiene que aprender, y tenemos que aprender a distinguir, al menos, si uno pudiera usar una terminología que nos quedara más cómoda o más cercana, 3/3. ¿No? Que no son los antiguos 3/3. Primer tercio, un tercio del voto político, donde el eje izquierda-derecha funciona y que viene con esos códigos clásicos de los partidos, de la lógica de los partidos, un tercio. El que dice nunca votaría por alguien que votó por Pinochet, no sé, ese tipo de cosas. Y que están anclados en códigos de eje ideológico izquierda-derecha. Que se ve muy claramente. Y es más o menos un tercio del electorado. ¿No? Puede ser un poco más, pero un tercio. Que todavía algunos dicen, oye, ya la izquierda-derecha no significa nada. Ha retrocedido mucho, antes era muy relevante, pero todavía sigue siendo un tercio. O sea, es bastante importante. Después tenemos un segundo tercio, un poco más pequeño, quizá el tercio más pequeño, que son personas que en el pasado han votado y dejado de votar. Han entrado y salido del sistema, sobre todo de la mano del voto voluntario, ¿no? Algunos de ellos, parte de ese tercio, no votaron nunca, ¿no? Y no estamos hablando de gente joven, estamos hablando de gente que puede tener, por ejemplo, mi edad. Yo tengo 53 años, yo voté el 89 por primera vez con 18 años, y hay gente que no se inscribió y que no votó nunca. Claro. Y está ahí, y son 1 millón y algo, no es en poca gente, ¿no? Que nunca votó. Si uno mira, nosotros teníamos un padrón que oscilaba entre los 8,5 millones y en general votaban 7 millones. O sea, había un pedacito... Gente que no votó nunca. Sin contar a los que no se inscribían, además. Digamos, pero gente que votó para los plebiscitos, entonces, porque fueron obligatorios. Ese segundo tercio está constituido por gente que nunca quiso votar, pasaba absolutamente a la política, y otra que entraba y salía. Y eso es lo que explica, por ejemplo, dos cosas. Dentro de esa gente que entra y sale, que Michelle Bachelet ganara con un 55%, que 4 años después Sebastián Piñera ganara con un 55%, y que 4 años después Gabriel Boric ganara con un 55%. ¿Qué significa? Que hay gente que votó por Bachelet, por Piñera y por Boric. Entonces, si no nos explica... si esa gente la miráramos con los ojos del primer tercio del mundo ideológico, diríamos, tan loco. Como no se entiende que alguien haga eso. Que alguien vote por Piñera y por Boric. Entonces, en este segundo tercio, el voto es más pragmático. Es más del momento económico, es más de la coyuntura, ¿no? Es más de la crisis, de la expectativa, ¿no? Lo que dicen el voto enojado, eso. No sé si tanto, pero sí muy de la expectativa, de ganar algo, ¿no? Es decir, oye, la gratuidad, sí, voy por la gratuidad. Oye, vamos a crear empleo, vamos a volver a crecer, voy con los tiempos mejores de Piñera. Con Gabriel Boric, avanzar en derechos sociales, sí, en ese minuto dijo, sí, creo y voto, ¿no? Y avanzo con eso. Es un voto más de coyuntura, de contexto de la persona del candidato, que genera cero compromiso de largo plazo.
Claro, solo la adhesión a la meta, Al momento. al interés momentáneo. Ya. Y después tenemos este último tercio, que algunos han llamado, tiene un nombre muy feo, pero bueno, vamos a buscarle un nombre. ¿Ya? El voto obligado. Usted dice, ya, el voto obligado. Es descriptivo, describe correctamente. Esas personas que votan básicamente porque están obligados a hacerlo, por la multa, ¿no? Y si no, no lo harían. ¿Y que está totalmente despolitizado? Bueno, primero, son 5 millones de personas, 5 millones y medio de personas. Es mucha gente. Mucha gente. ¿No? Esas personas no consumen política, no nos están viendo en este minuto, lamentablemente. Podemos ¿no? decir cualquier cosa sobre ello. Pero sí le llegan las consecuencias, ¿no? Le llegan los ecos de algunos eventos. Y esas personas son cosas que nosotros hemos ido dándonos cuenta en esta serie de elecciones que hemos tenido. A partir de la llegada del voto obligatorio en 2022, ya tuvimos un plebiscito, tuvimos 2 plebiscitos, consejeros constitucionales, tuvimos la elección municipal de alcalde y gobernadores y concejales y core, ya hemos tenido 4 elecciones, ¿no? de voto obligatorio. Nos hemos dado cuenta que esas personas en general toman su decisión en el último tercio, muy cerca de la elección, y están muy abiertos a moverse. Mira la vuelta larga que dimos. Vamos a llegar al origen de la conversación. Esas personas son muy sensibles al error. Ya. No están tan dadas a reconocer el acierto. Entonces, a tu pregunta era decirle, ¿a quién beneficia, a quién perjudica? Perjudica ante ese electorado, no al ideológico. El electorado ideológico, su candidato puede decir la barbaridad que quiera, no lo va a abandonar nunca. Después tenemos este elector que entra y sale, que también, a veces los errores, pero está más preocupado de sus propios temas. Y después tenemos este, que es muy sensible al error. Entonces, un error puede hacer que te caiga. Una semana más caen las encuestas, ¿no? Las encuestas que son más sensibles, como la encuesta que estamos conociendo los días domingos, ¿no? Y otras, ¿no? Ya conocemos la de los lunes, la de los martes, estamos llenos de encuestas. Vemos que hay mucha sensibilidad. Si uno ¿Y esa mira, sensibilidad la provoca este grupo? este grupo es el que mayor probabilidad tiene de estar en esa sensibilidad, de que frente a un error, su primera reacción, es decir, como se decía antiguamente, vota saliéndose, vota de salida, ¿no? Me gustaba, pero no estoy dispuesto a defender lo que me gustaba. Oh, me equivoqué. No, porque en realidad no era tanto, o no era tal. Entonces, eso hace de que, increíblemente, siempre en la elección ha habido foro, pero hoy día los foros han tomado un protagonismo inusitado, ¿no? Es verdad. O sea, prácticamente no nos interesa mucho de qué se trata el foro. ¿Qué estamos buscando? El error. El error. Por lo tanto, lo que importa es lo que hacen los candidatos para no equivocarse. Hablemos de eso a la vuelta a la pausa. A la vuelta. Estamos con Gonzalo Miller hoy conversando en la política y en la actualidad, aquí en Hablemos a las 12 por T13 en vivo. Pausa y estamos de vuelta. Ya volvemos con Hablemos a las 12 con Iván Valenzuela. T13 en vivo. Noticias siempre. Después del debate, Tele13 analizó las propuestas. Cierra la puerta a una nueva constitución. ¿Qué es lo que ocurre con las bases de Estados Unidos que están en el Medio Oriente? Aquí está exactamente Qatar. Siempre hay un chileno. Siempre hay un chileno. Todos los sábados, después de Tele13 Central, por el 13 y 13C. Envíos gratis en miles de productos con Mercado Libre. Compras hoy y recibes mañana. El envío más rápido de Chile. Personas y tecnología en perfecta armonía. Mercado Libre. Este sábado, junto a Álvaro Rudolphy, conoceremos a Guido Girardi, coleccionista de figuras religiosas, y a Alejandro Rivadeneira, coleccionista de más de 450 piezas de vidrio. Cultura 13, el coleccionista de historias y tesoros, con Álvaro Rudolphy, este sábado, después de Probando el Barrio, por el 13 y 13 Go. La tarde es nuestra, con Chantal y Alfonso. Lunes a viernes, después de Tele13 Tarde, por el 13, T13 en vivo y 13 Go. Hiciste clic, compraste y no es lo que esperabas. Te devolvemos tu dinero.
Y es mucho más fácil devolver sin ninguna preocupación. Personas y tecnología en perfecta armonía. Mercado Libre. Entretiempo. Lunes a viernes, 12:30 horas. T13 en vivo. Noticias, siempre. Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 se viven en 13 Go, con 6 señales transmitiendo en vivo y en directo las 43 disciplinas en competencia. Únete a esta fiesta del deporte y disfruta diferentes contenidos de jóvenes atletas de 41 países. Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Descarga 13 Go desde iOS, Android o tu Smart TV. Sigue con Hablemos a las 12 con Iván Valenzuela. T13 en vivo. Noticias siempre. Hablemos a las 12 por T13 en vivo. Hoy con Gonzalo Miller, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo. Gonzalo, estábamos en que si ese votante, ese tercio grande, esos 5 millones de votos, se preocupan del error y por el error cambian de adhesión, si es que tienen una alternativa, si no tienen otra posibilidad, no hay cómo. ¿Qué es lo que tienen que hacer los comandos? Fuiste crítico en algún momento, hace algunas semanas, en alguna entrevista, que respecto del comando de Matei, de que efectivamente aparentemente cometió errores, digamos, que le costaron lo que le costaron en términos de encuestas, ¿no? Sí, no es que lo he dicho yo, digamos, fue parte de descripción de la realidad. No, claro, es lo que estaba ocurriendo. No era un autor, digamos. No, para nada. Pero sí hay momentos en que uno, yo soy un votante de Matei tradicional, ¿no? Soy un votante bastante conservador respecto de ese sentido. Pero, frente al error, uno tiene la obligación, la mínima lealtad, levantar la mano y decir, oye, las cosas no se están haciendo bien. Yo creo que hubo un giro importante, mayor orden. Y a partir del mayor orden, la posibilidad y la oportunidad, creo yo, de poder explotar las virtudes del candidato. ¿Por qué? Porque cuando volvíamos a decir esto de los errores generan ruido que impide que las personas escuchen al candidato. Si eso es, ¿no? O sea, por ejemplo, ayer José Antonio Caz seguramente dijo bastantes cosas respecto de cómo enfrentar el crecimiento, del ajuste fiscal, cosas importantes, ¿no? Y ahora hablando de los decretos. ¿Por qué? Porque generó un ruido. El error generó un ruido que invisibiliza al resto. Yo creo que Evelyn Matei vivió 2 semanas muy duras respecto de eso, donde los errores invisibilizaban sus propuestas, ¿no? Y propuestas muy uno podría decir, que tenían sentido con las necesidades del país y todo, y lo que sufren los candidatos es decir, oye, pero yo estoy hablando de lo que la gente quiere escuchar, pero el ruido me invisibiliza, ¿no? Pero es un excelente ejemplo, porque aquí el ruido no lo está poniendo Matei, lo puso Cast, también lo puso Jara con los retiros, ya podemos hablar de eso, y Matei pasó a tercer plano en ese ámbito, porque es que pasó como inadvertida su propuesta. Sí, pero, o sea, a ver, respecto de nuevo, hay una parte de la audiencia que no está escuchando las propuestas, porque está más preocupada de los errores y del ruido. Hay otra parte de la audiencia que está preocupada de la fidelización, es la barra brava de política ideológica y por lo tanto bastante más leal con los candidatos, ¿no? Es menos sensible a los errores y a las propuestas también. Pero hay otra que sí es sensible a las propuestas, lo que estamos conversando, ¿no? Hay un elector que le hacen sentido algunas cosas y está dispuesto a votar por ella. Entonces, no estoy diciendo que todo sea ruido, no todo sea el error, sino que, de nuevo, cada candidato debe entender que está trabajando con audiencias que son distintas, que tienen necesidades distintas y que de alguna manera a veces un error invisibiliza el resto del esfuerzo en materia de comunicación. Claro, lo que implica la obligación de estar permanentemente proponiendo, aunque no sea lo más llamativo, lo más ruidoso, digamos. Sí, pero lo vamos a ver. El próximo lunes pasan 2 cosas. Una, ya la conversamos, la inscripción de las candidaturas, ¿no? Bueno, en el caso de Janet Jara ya está inscrita porque es la ganadora de la primaria, legalmente, pero sí le queda un requisito por cumplir. Inscribir su programa de gobierno, es una obligación legal. Claro. Todos los candidatos lo tienen que hacer y ella también va a tener que inscribirla, Evelyn Matei y todo. Y vamos a tener ahí un material, de alguna manera, para ir a mirar, ¿no? Ahora más concretamente en documentos, sean 7 páginas, sean 14, sean 30 o sean 300, pero de qué es lo que están pensando hacer por el país. Porque el requisito legal es algunas bases, no tienen que entregar un documento completo, entiendo. No, pero se ha transformado en un hito político, digamos. O sea, va a haber, como a propósito de las 7 páginas, yo no tengo ninguna duda que, por ejemplo, Janet Jara no va a volver a presentar 7 páginas.
¿no? Porque sería como, hay un hito político. Lo podría hacer absolutamente, podría delinear los grandes trazos de su gobierno. Estaría cumpliendo no solo con la ley, sino que incluso con el espíritu. Pero hoy día hay una expectativa distinta, ¿no? Y de nuevo, vivimos en la expectativa. Va a hablar en un rato más, Janet Jara. Va a hablar sobre este nuevo giro de la campaña, no seguir yendo a estos foros. ¿Es un error que no siga yendo a los debates? Yo, a ver, no, es una decisión libre y estratégica cada campaña. El problema es de que dejó de ir después de 2 semanas en que le fue mal. Claro. Entonces, inevitablemente vamos a asociar de que su mal desempeño y dejar de exponerse en esos foros, ¿no? Ella en algún minuto, y su comando así lo dejó entrever, ¿no? Lo hemos leído en los medios, de que se sentía un poquito 2 contra 1 en los foros. O en desventaja. Así, ¿no? Sí, pero los foros son una oportunidad. Yo recuerdo, ella partió muy bien en los foros, o sea, con un desplante y el uso de su personalidad. En el de Frutillar estuvo muy bien. Claro, entonces no logró sostener eso. Si ella hubiera tenido una buena recepción en los foros, lo estuviera yendo bien, yo no tengo ninguna duda que hubiera insistido. Se transforman de nuevo desde la lógica de la percepción. Tiene absolutamente la lógica, cuando hay un clásico, ¿no? Válido para autoridad y válido para candidato. Y perdón por las regiones, porque las implica. Cuando un candidato sale a las regiones, es que está arrancando de la coyuntura. Si una autoridad, un ministro pasa mucho en región y poco en Santiago, significa también está renunciando a influir. Y se está, ¿por qué? Porque la gente de región lo recibe muy bien y muy cariñoso y todo. Pero dejan de estar en el debate de la coyuntura. ¿Corre el riesgo, Jara, de estar demasiado ausente del debate si es que deja de ir a estos foros que han adquirido una importancia inusitada? Y por otra parte, ¿corre el riesgo de que se genere un prurito, que se genere una tecla, así como la de Kast con el autoritarismo, respecto a la credibilidad por estos errores de los últimos días? Sí, porque ella hizo, y con razón, ¿no? Cuando ganó la primaria, se apuntó mucho a las habilidades blandas de Janet Jara, como la explicación, ¿no? Decirle, oye, ella tenía no solo su simpatía, no solo la empatía, sino la capacidad de comunicación y la credibilidad que generó, ¿no? Bueno, hoy día que eso está en cuestión, la credibilidad, sobre todo en el foro de ayer, porque ya la primera vez había un asesor, Fernando Carmona, ¿no? Y que estaba hablando y dijo, no me interpreta, y lo cortó, lo borró a Fernando Carmona. Después, no, nunca ha hablado de nacionalización del cobre, y resulta que estaba en su programa. Ya, pero alguien lo puso ahí. Bueno, ya alguien lo puso ahí, bueno, dirá, bueno, oiga, su partido lleva 50 años luchando por la nacionalización del cobre. O sea, no es que, además, el tema de la minería no es un tema cualquiera, no un detalle. Pero bueno, pero resulta que ayer, cuando ella habla de sí misma, ¿no? Dice, yo no estuve a favor del tercer retiro. Además se va generando el músculo, ¿no? Todos fuimos a chequear realmente. En ese minuto ella era candidata a alcaldesa por Conchalí. Y como prácticamente todos los candidatos a alcalde, transversalmente, tenían una relación con los retiros, no se oponían a los retiros. Y ella tampoco. Entonces, ahora sí quedó atrapada en una situación donde no tiene a quién echarle la culpa. Porque es de ella, el error. Es no recordar su propia posición respecto de un tema muy, muy sensible político como son hoy día los retiros, que tiene una lectura opuesta a la que tenía hace 4 años atrás, pero muy sensible, ¿no? Ahora, los candidatos pueden salir de esta cosa y de cosas peores, digamos. No, pero son cosas que de alguna manera empiezan a poner en cuestión algo que para ella era un asset, ¿no? Era un capital, era un activo, ¿no? Era importante su credibilidad. Quedó en cuestión esa credibilidad porque es un error de respecto de ella misma, ¿no? De algo que ella había dicho y sostuvo que no lo había dicho o que no lo había defendido. Van a ser 95 días interesantes. Bueno, sí, pero vamos a estar comentando. Yo, eso me atrevo, hay pocas cosas que uno se atreve a pronosticar, pero de los errores de los candidatos vamos a estar hablando de aquí hasta el día de la elección. Elección para la que quedan 95 días, como decíamos, la hemos comentado hoy y probablemente en las próximas semanas. Muchas gracias por venir hoy día, Gonzalo. No, feliz, gracias. Gracias por estar con nosotros, con Gonzalo Miller, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo. Terminamos así esta edición de Hablemos a las 2, estamos justo en la hora. Nos vamos. Después de la pausa, aquí en T3 en Vivo siguen las noticias en todo momento.